Hola, hola para todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo una sentencia que nos habla sobre el delito de concusión, este delito que se encuentra en el artículo 404 del Código Penal. Y esta sentencia es dictada por el magistrado Gerson Chaverra Castro, es la SP 448 del 2023 con radicación 55241 del 1 de noviembre del 2023. Los hechos de estudio de esta sentencia data del 6 de diciembre del 2010, cuando un abogado, actuando como apoderado de dos sujetos quienes se encontraban privados de la libertad por delitos de secuestro y lesiones personales, presenta una solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento que los afectaba en el Centro de Servicios Judiciales de Valledupar, siendo entendido por la escribiente, quien apresuradamente procede a realizar la radicación, pero en ese momento es interrumpida por el secretario de dicha oficina del Centro de Servicios Judiciales, quien condujo al peticionario, esto es al abogado, ante el juez segundo penal municipal de control de garantías y coordinador del Centro de Servicios del Sistema Acusatorio, a quien le expresó que el abogado pretendía una revocatoria y tras anunciar que debían ayudarle en esa vuelta. Le expresó el abogado que le costaría 4 barras, esto es 4 millones de pesos, oferta que el litigante no aceptó. Posteriormente, el secretario fue imputado y acusado por el delito de concusión establecido en el artículo 404 del Código Penal. Esto es, el servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer el mismo servidor o a un tercero dinero o cualquier otra utilidad indebida o lo solicite, incurrirá en prisión de 96 a 180 meses, multa de 66.66 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 154 meses. Posteriormente, fue condenado tanto en primera instancia y esta sentencia fue confirmada por el tribunal. En demanda de casación, el defensor, la defensa del secretario, eh, alude a dos cargos. El primero, la violación indirecta de la ley sustancial de error de hecho por falso juicio de identidad, y el segundo, de hecho derivado de falso raciocinio por desconocimiento de las reglas de apreciación probatoria. Antes de ello y resolver, pues obviamente lo que se plantea por parte de este defensor es que se cercenó el análisis de los testimonios que fueron presentados y se le dio un alcance indebido, y que si se le hubiera dado el alcance o la interpretación o el contenido que la defensa alude en estos dos cargos, debió ser absuelto esta persona y no ser condenado por la conducta del tipo penal de concusión. Entonces, la conducta propia de concusión está inscrita en los abusos de autoridad, como se dijo. Está orientada a suscitar eh, temor en el sujeto pasivo para dar o prometer algo, lo que se procura no solo bajo amenazas de una consecuencia injusta, sino cualquier otra manifestación del servidor público dirigida a determinar de la víctima para inducirla a prometer o entregar lo que se pide sin causa o fundamento legal. Conducta que se desarrolla de manera explícita cuando la solicitud va acompañada de la munición de una consecuencia o efecto adverso sobre los intereses del sujeto pasivo, y de modo implícito cuando, pese a no aludirse a dicho efecto negativo, se deja latente el temor. En tales casos, no supone el sometimiento de la voluntad para que se repute consolidada la conducta, no supone el sometimiento de la voluntad para que se repute esto entonces consolidada, y es en el entendido que es un delito de mera conducta. Entonces, ya con la simple solicitud, con la simple oferencia de que el secretario le hubiera dicho al abogado litigante, vamos a ayudar, pero para esa ayuda necesitamos 4 barras. Desde ese momento que el secretario eleva esta manifestación,
estamos incurriendo o está incurriendo en el delito de concusión porque es un delito de mera conducta. El bien jurídico que protege este tipo penal es de la administración pública, tratándose de un delito pluriofensivo, teniendo en cuenta que afecta otros bienes como la autonomía o la libertad o el patrimonio. El sujeto activo es el servidor público y el sujeto pasivo es el Estado. Pero en este caso vemos también que un ciudadano como el abogado es sometido al poder intimidatorio de la actuación pública corrupta de cierta manera. Entonces, el objeto material de la conclusión es de carácter personal y recae sobre el ciudadano, sobre el cual ejerce el miedo al poder público y tiene varios verbos rectores como constreñir, inducir, solicitar. El imputado, en su sustentación de estas dos causales de demanda de casación, disculpen, manifiesta que el interés del secretario era poner en evidencia la corrupción que se encontraba dentro del centro de servicios judiciales porque así había sido determinado o había sido encomendado en esa laboriosa tarea por parte del magistrado, ¿sí? De Valledupar, ¿sí? Que nos vamos a reservar pues en este momento su apellido, quien fue quien le dijo: cualquier evidencia que usted puede determinar de corrupción en este centro de servicios judiciales, por favor, pues me lo pone de presente y denunciamos los hechos. Entonces, se narra que realizó el acto de llevar al abogado al despacho del juez para que pudiera grabar lo ocurrido por parte del secretario y poner de presente estos hechos de corrupción ante el magistrado, quien previamente le había designado esa misión. Al procesado, esto es revelar cualquier acto de corrupción al interior del centro de servicios judiciales. Por ende, sustenta los dos cargos en señalar que fue el medio para incriminar al juez coordinador del centro de servicios judiciales y que participó simplemente en la tipicidad objetiva, pero subjetivamente, y aquí es donde se trae no solamente por parte de la defensa, sino también el procurador presentó demanda de casación y esta fue su teoría, que objetivamente sí se daba el tipo penal, pero subjetivamente su voluntad y su conocimiento iba dirigida realmente era a revelar unos actos de corrupción que se encontraban dentro del centro de servicios judiciales de Valledupar, más no en la comisión de la conducta como tal, es decir, adecuarse su conducta al tipo penal anteriormente descrito. Entonces, subjetivamente su intención no era cometer el delito, sino exponerlo, faltando esa actividad subjetiva para la concreción del delito del procesado. Tesis que fue rechazada por la Sala de Casación Penal en atención que se encontraron muchas inconsistencias y también pues manifestaciones que no obraban dentro del plenario o dentro del tema o dentro de la práctica de la prueba. Lo que pudo revelar estos medios probatorios fueron totalmente diferentes a lo que se estaba planteando por parte del casacionista. Y esto es, fueron desestimados porque aludió en algún momento el casacionista que existía una grabación, pero esta grabación no se presentó al interior del proceso y tampoco fue escuchada por algún magistrado como en su momento lo señaló esta persona. Dijo que el magistrado lo había escuchado y pues el magistrado en su testimonio manifestó que en ningún momento había escuchado alguna grabación donde pudiera dar de cuenta que efectivamente pues estaba poniendo en evidencia un acto de corrupción. Entonces, ese es el primer pues indicio o primer eh, tema para restarle credibilidad pues a lo que se estaba planteando la tesis por parte de la defensa. Y el magistrado también en su testimonio manifestó que él jamás le había ordenado realizar actos de investigación con el fin de velar la corrupción al interior del centro de servicios judiciales. Y eso es como segundo indicio de que realmente se le resta credibilidad. Y pues como tercero, quien conduce a la oficina del juez coordinador fue el secretario, ¿sí? Y pues obviamente el juez con beneplancia del juez en la realización de la conducta. Máxime que el juez coordinador ya había sido condenado en otro proceso
y pues que el juez coordinador también realizó un relato informar a los magistrados en donde reveló que efectivamente sí había llevado la conducta delictiva, sumando mayor veracidad y credibilidad a lo manifestado en el testimonio por parte del abogado. Recordemos que el abogado fue quien no aceptó, ¿sí? Esta oferencia por parte del secretario, esto es dar los 4 millones para que favorecieran pues a sus clientes, a las dos personas que se encontraban privadas de la libertad. Entonces, la narración del tiempo, modo y lugar de la ocurrencia de los hechos que realizó el abogado se le dieron credibilidad máxime que uno de los hermanos del privado de la libertad se encontraba junto con el abogado y pues al momento que el abogado sale de la oficina del juez coordinador, este le pone de manifiesto que le habían solicitado plata para poder ayudarles con la libertad de los procesados. Entonces, la sala de casación penal no casa la sentencia y encuentra responsable al secretario más allá de toda duda razonable, no casando la sentencia. Entonces, es una sentencia muy importante en cuanto realiza un análisis probatorio sobre los testimonios, de cómo se debe abordar un análisis, cómo se debe abordar una congruencia y obviamente sobre el principio de la sana crítica, ahonda sobre pues, los elementos y características de la conclusión y pues estará disponible en el pie de página del video que voy a subir la sentencia completa para que sea de su consulta y espero que les sirva mucho. Muchas gracias y espero les haya gustado.